Hola, muy buenas. Somos el grupo número 13 de la clase Tendencias e Innovación en la Contaduría Pública y estos somos los integrantes del grupo. Edenilson Paz, David Ramos, Elías Torres, Walter Quintanilla, Edwin Grande, que soy la persona que les está exponiendo, Edgar Alfaro. Les voy a hablar sobre la NIF 13, que es medición del valor razonable. Sobre la NIF 13 estamos hablando de las NIF completas. Los objetivos de esta NIF, pues como literal A, define el valor razonable. Literal B, establece en una sola NIF un marco para la medición del valor razonable. Literal C, requiere información a revelar sobre las mediciones del valor razonable. ¿Qué es el valor razonable? Pues es una medición basada en el mercado, no una medición específica de la entidad. Para algunos activos y pasivos puede estar disponibles transacciones de mercado observables o información de mercado. Para otros activos y pasivos pueden no estar disponibles transacciones de mercados observables e información de mercado. Sin embargo, el objetivo de una medición de valor razonable en ambos casos es el mismo: estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes, es decir, un precio de salida en la fecha de la medición desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene el activo o debe el pasivo. El alcance de esta NIF se aplicará cuando otra NIF requiera o permita mediciones a valor razonable o información a revelar sobre mediciones a valor razonable y mediciones tales como valor razonable menos costos de venta basada en valor razonable o información a revelar sobre esas mediciones, excepto por lo que se especifica en los párrafos 6 y 7 de la misma NIF. Los requerimientos sobre medición e información a revelar de esta NIF no se aplicará a los elementos siguientes. No se aplicará a los elementos siguientes. Literal A. Transacciones con pagos basados en acciones que queden dentro del alcance de la NIF. 2. Pagos basados en acciones. De igual forma, estamos hablando de las NIF completas. Literal B. Transacciones de arrendamiento contabilizados de acuerdo con la NIF 16, arrendamientos. Y el literal C. Mediciones que tengan una similitud con el valor razonable, pero que no sean valor razonable, tales como el valor neto realizable de la NIC 2, inventarios, o el valor en uso de la NIC 36, que es deterioro del valor de los activos. La medición. La medición del valor razonable es para un activo o pasivo concreto. Por ello, al medir el valor razonable, una entidad tendrá en cuenta las características del activo o pasivo de la misma forma en que los participantes del mercado las tendrían en cuenta al fijar el precio de dicho activo o pasivo en la fecha de la medición. Estas características incluyen, por ejemplo, los siguientes elementos. Literal A, la condición y localización del activo, y literal B, restricciones, si las hubiera, sobre la venta o uso del activo. La transacción. Una medición al valor razonable supondrá que el activo o pasivo se intercambia en una transacción ordenada entre participantes del mercado para vender el activo o transferir el pasivo en la fecha de medición en condiciones de mercado presentes. Una medición a valor razonable supondrá que la transacción de la venta del activo o transferencia del pasivo tiene lugar a, literal A, en el mercado principal del activo o pasivo, o literal B, en ausencia de un mercado principal
en el mercado más ventajoso para el activo o pasivo. Una entidad no necesitará llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de todos los mercados posibles para identificar el mercado principal o, en ausencia de un mercado principal, el mercado más ventajoso, pero tendrá en cuenta toda la información que esté razonablemente disponible. En ausencia de evidencia en contrario, el mercado en el que la entidad realizaría normalmente una transacción de venta del activo o transferencia del pasivo, se presume que será el mercado principal o, en ausencia de un mercado principal, el mercado más ventajoso. Los participantes del mercado, una entidad medirá el valor razonable de un activo o un pasivo utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarían para fijar el precio del activo o pasivo. Suponiendo que los participantes del mercado actúan en su mejor interés económico, para desarrollar esos supuestos, una entidad no necesitará identificar a participantes del mercado específicos. Más bien, la entidad identificará las características que distinguen generalmente a los participantes del mercado, considerando factores específicos para todos los elementos siguientes. Literal A. El activo o pasivo. Literal B. El mercado principal o más ventajoso para el activo o pasivo. Y literal C. Los participantes del mercado con los que la entidad realizaría una transacción en ese mercado. Ahora, el precio. El precio de mercado principal, utilizado para medir el valor razonable del activo o pasivo, no se ajustará por los costos de transacción. Los costos de transacción se contabilizarán de acuerdo con otras NIF. Los costos de transacción no son una característica de un activo o un pasivo, más bien, son específicos de una transacción y diferirán dependiendo de la forma en que una entidad realice una transacción con el activo o pasivo. Los costos de transacción no incluyen los costos de transporte. Si la localización es una característica del activo, como puede ser el caso, por ejemplo, de una materia prima cotizada, el precio en el mercado principal se ajustará por los costos, si los hubiera, en los que se incurriría para transportar el activo desde su ubicación presente a ese mercado. El riesgo de incumplimiento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento. El riesgo de incumplimiento incluye, pero puede no limitarse al riesgo de crédito propio de una entidad, como se define en la NIF 7, Instrumentos financieros, información a revelar. El riesgo de incumplimiento se supone que es el mismo antes y después de la transferencia del pasivo. Al medir el valor razonable de un pasivo, una entidad tendrá en cuenta el efecto de su riesgo de crédito, posición crediticia y cualesquiera otros factores que puedan influir en la probabilidad de que la obligación se satisfaga o no. Ese efecto puede diferir dependiendo del pasivo. Por ejemplo, literal A. Si el pasivo es una obligación de entregar efectivo, un pasivo financiero, o una obligación de entregar bienes o servicios, un pasivo no financiero. Literal B. Las condiciones de las mejoras crediticias relacionadas con el pasivo, si las hubiera. Exposición a riesgos de mercado. Al utilizar la excepción del párrafo 48 para medir el valor razonable de un grupo de activos financieros y pasivos financieros gestionados sobre la base de la exposición neta de la entidad en un riesgo o riesgos de mercado particular, la entidad aplicará el precio dentro del diferencial de precios comprador
vendedor que sea más representativo del valor razonable en las circunstancias de la exposición neta de la entidad a esos riesgos de mercado. Véase los párrafos 70 y 71. De forma análoga, la duración de la exposición de la entidad a un riesgo o riesgos de mercado particular que surge de los activos financieros y pasivos financieros será sustancialmente el mismo. Por ejemplo, una entidad que utiliza un contrato de futuros a 12 meses contra los flujos de efectivo asociados con el valor a 12 meses de la exposición al riesgo de la tasa de interés, un instrumento financiero a 5 años dentro de un grupo formado solo por esos activos financieros y pasivos financieros. Medirá el valor razonable de la exposición al riesgo de la tasa de interés a 12 meses sobre una base neta y la exposición al riesgo de tasa de interés restante, es decir, 2 a 5 años, sobre una base bruta. Valor razonable en el reconocimiento inicial. Cuando se adquiere un activo o se asume un pasivo en una transacción de intercambio para ese activo o pasivo, el precio de la transacción es el precio pagado por adquirir el activo o recibido por asumir el pasivo, un precio de entrada. Por el contrario, el valor razonable del activo o pasivo es el precio que se recibiría por vender el activo o pagaría por transferir el pasivo, el precio de salida. Las entidades no venden necesariamente activos a los precios pagados para adquirirlos. De forma análoga, las entidades no necesariamente transfieren pasivos a los precios recibidos por asumirlos. Ahora, las técnicas de valoración. Una entidad utilizará las técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes disponibles para medir el valor razonable, maximizando el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables. El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado presentes. Tres técnicas de valoración ampliamente utilizadas son el enfoque del mercado, el enfoque del costo y el enfoque del ingreso. Los principales aspectos de estos enfoques se resumen en los párrafos B5 y AB11. Una entidad utilizará técnicas de evaluación congruentes con uno o más de esos enfoques para medir el valor razonable. Jerarquía del valor razonable. Para incrementar la coherencia y comparabilidad de las mediciones del valor razonable e información a revelar relacionada, esta NIF establece una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres niveles. Los datos de entrada de las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable. La jerarquía del valor razonable otorga la mayor prioridad a los precios cotizados, sin ajustar, en mercados activos para activos o pasivos idénticos, datos de la entrada de nivel 1 y la menor prioridad a los datos de la entrada no observables, datos de entrada de nivel 3. Ahora vamos a ver los datos de entrada con sus niveles. Datos de entrada de nivel 1. Los datos de entrada de nivel 1 son precios cotizados, sin ajustar, en mercado activos para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. Datos de entrada de nivel 2. Los datos de entrada de nivel 2 son distintos de los precios cotizados incluidos en el nivel 1, que son observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente. Ahora, datos de entrada del nivel 3.
Los datos de entrada de nivel 3 son distintos de los precios cotizados incluidos en el nivel 1, que son observables para los activos o pasivos directa o indirectamente. Ahora, la información a revelar. Una entidad revelará información que ayude a los usuarios de sus estados financieros a evaluar los dos elementos siguientes. Literal A. Para activos y pasivos que se miden a valor razonable sobre una base concurrente o no concurrente en el estado de situación financiera. Después del reconocimiento inicial, las técnicas de valoración y los datos de entrada usados para desarrollar esas mediciones. Literal B. Para mediciones del valor razonable con recurrentes utilizando datos de entrada no observables significativas, que son en el nivel 3, el efecto de las mediciones sobre el resultado del periodo u otro resultado integral para el periodo. Con esto terminamos con la exposición. Recordemos que nos basamos en la NIF completa número 13, que sería en la medición del valor razonable. Muchas gracias por la atención prestada.